Hola, ¿qué tal? ¿Quieres aprender cómo utilizar correctamente las líneas según las normas ISO 128-20? ¿Qué tan útiles son en la lectura de planos de ingeniería? Si te interesa el tema y quieres conseguir las respuestas a estas interrogantes, mira este video. Sígueme, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Miguel Chirino y estoy aquí para ayudarte a que logres elaborar planos y diseños de ingeniería de excelente calidad, en especial en el área de ingeniería mecánica. En este video te estaré explicando cómo es el proceso de delineado, es decir, del trazado de las líneas en el dibujo técnico. Te estaré dando orientaciones sobre el uso correcto y la forma más apropiada para trazar las líneas, como te lo decía anteriormente, en dibujo técnico. Las líneas de eje de simetría tienen que sobresalir ligeramente. ¿Cuáles son esas líneas de eje de simetría? En cada uno de los ejercicios te estaré mostrando algunos ejemplos y vas a verlo, la forma correcta y la forma incorrecta, o sea, cuándo está mal y cuándo está bien. Como puedes observar en la figura, aprecia los dos círculos, allí puedes ver donde esa pequeña rayita debe salir del objeto. ¿Ves? ¿Cómo debe ser? Como te están indicando las flechitas. Sobresalir unos 3 milímetros. Claro, eso va a depender del tipo de formato que estés utilizando. En las circunferencias, los ejes se han de cortar y no cruzarse. Aquí te pongo este ejemplo. Uno de los errores que comete el estudiante es que en el centro coloca un puntico y luego traza rayas hacia arriba. No, es incorrecto. Lo correcto es que hagas una crucecita que indique el centro de la circunferencia, luego colocas un punto, trazo, punto, a la izquierda, a la derecha, hacia arriba y hacia abajo, como lo puedes observar en la figura. El eje de simetría puede omitirse en piezas cuya simetría se percibe con toda claridad. ¿Qué quiere decir esto? Como esto es una pieza aparentemente simétrica, bueno, es una pieza simétrica, un rectángulo y otro rectángulo pequeñito abajo. Entonces allí pudiéramos colocar una línea trazo punto en todo el medio. ¿Ves? Pero cuando ya es evidente la simetría de la pieza, se puede omitir. Aunque yo por mi parte, eso se hace cuando en verdad es necesario. Yo por mi parte poco utilizo las líneas de simetría, muy poco. ¿Por qué? Porque la línea de simetría se confunde, porque ella es con la línea de eje, que es trazo punto. Entonces, ¿qué pasa? Que usualmente la línea de eje te indica que hay algo circular, como la figura que está al lado, la 1, 2. ¿Ves? Esa línea trazo punto, ¿qué indica? Que eso no es un rectángulo, eso es un cilindro, es algo circular. ¿Ves? Esto lo vamos a estar viendo más adelante y vas a ir viendo de que siempre en un objeto se representa por vista. Una vista principal, una vista en corto, una vista frontal, una vista lateral, una superior, o las vistas que sean necesarias. Eso lo vamos a ver más adelante. Si yo fuera a hacer este dibujo del 1, 2, colocaría la parte circular a mano izquierda y del lado derecho colocaría en la parte rectangular, que es la vista ya lateral derecha o lateral izquierda, dependiendo el cuadrante en el que esté trabajando. Los ejes de simetría, cuando representamos media vista o un cuarto, llevarán en sus extremos dos trazos paralelos o unas banderolas. Aquí lo vamos a ver, ¿ves? Esos dos pequeños trazos que señalan las flechas los deben haber. En un video anterior yo vi unas banderolas y me imaginé, ¿qué son estas banderolas? Puede ser que esté indicando algo como lo que dice aquí la norma ISO 128. Entonces esa rayita está indicando que es una media vista en este caso. Pudiera ser un cuarto de vista. Continuamos con las orientaciones para la utilización de las líneas. Cuando dos líneas de trazo sean paralelas y estén muy próximas, y resalto la palabra muy próximas, los trazos se dibujarán alternados. ¿Qué es esto? Ahí está, la forma incorrecta.
están muy próximas y los trazos paralelos no se ve muy bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Como nos lo indica la siguiente figura, que dice bien, ¿ves? Alternado, arranco con un trazo más pequeñito y voy alternando de tal manera que se vea la diferencia entre las dos líneas. Esa es la forma correcta de trazarlas. Las líneas de trazos, tanto si acaban en un punto, en una línea continua o de trazos, acabarán en trazo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al primer ejemplo. Veamos allí. Esa línea se ve muy mal. O sea, hay algo, un espacio allí que no se ve bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Así como indica esa flechita, debe terminar en trazo. Ese tracito, como trazo, pues una línea oculta. ¿Ves? Una línea de trazo, pero debe terminar en la línea objeto que le corresponde. Aquí les muestro otro ejemplo. Dos líneas de trazo no es que van a quedar así como está allí, ¿verdad? Totalmente difusas, no. Aun cuando son dos líneas de trazo que están representando algo oculto, las dos deben confluir en dos líneas sólidas. Una línea de trazo no cortará al cruzarse a una línea continua ni a otra de trazo. ¿Qué quiere decir esto? Ahí lo podemos ver, ¿ves? Tenemos una línea de trazo que corta a otra línea de trazo. Es incorrecto. De hecho, está cruzando a una línea de trazo y a otra línea sólida, una línea objeto. Es incorrecto. ¿Ves? No debe cortar ni a la línea objeto ni a la línea de trazo, tal como se puede ver allí. Eso, para diferenciarlo del caso anterior, eso es cuando la vas a cruzar. Ahora, si ella está terminando en una línea objeto, sí debe llegar y la debe tocar. Es la diferencia. Igualmente, si está llegando a una línea oculta, debe llegar a la línea sólida. Pero cuando la cruza, se debe representar de esta manera. Ahí podemos ver otro ejemplo de lo bien, lo mal que se hizo y la forma correcta en la que la debemos ejecutar. Los arcos de trazos acabarán en los puntos de tangencia. Veamos el ejemplo. La forma incorrecta y la forma correcta a mano derecha. Generalmente te voy a estar colocando así de esta manera. La incorrecta a mano izquierda y la correcta a mano derecha. O sea, la parte mal, bien, como lo indica la figura. Veamos. Ahí vemos la parte difusa. ¿Sí? Está difusa, no llega a la línea. ¿Qué es lo correcto? Tal como lo indica la flechita. Debe llegar la línea, debe llegar al punto de tangencia. Aquí lo podemos ver nuevamente y la forma correcta. Realmente la flechita, como la estoy colocando allí, no es al espacio que está quedando, sino al donde llega el arco, no donde están las otras líneas. La flechita pareciera que confunde, es al otro arco. Veamos. La intersección de aristas visibles con aristas ocultas han de quedar definidas. Esto es para puntualizar lo que te venía diciendo anteriormente. Tal como lo vemos ahí, es incorrecto dejar ese espacio. Debe llegar al trazo. Ya eso lo habíamos dicho, estamos puntualizando. Sin embargo, estos son ejemplos para que tú logres entender los principios generales de representación. Ahora, igualmente ha de quedar... bueno, ahí te doy el otro ejemplo. ¿Ves? Igualmente, es en los dos. Veamos. Igualmente ha de quedar definida la intersección entre aristas ocultas. Ya esto les hemos dicho. Aquí vamos a ver difuso, una línea de trazo que no llega a la otra línea de trazo. ¿Cómo debe ser? Tal como le indica ahí la figura. Debe llegar. Ahora, recapitulando lo anterior, si lo cruza, no debe tocarlo. Debe haber un espacio entre línea y línea para indicar que lo está cruzando. Esa es la diferencia, que es muy bueno que lo tengas presente. El siguiente ejemplo, fíjense esa esquina, parecen dos líneas, una puerta, algo, no sé, para los civiles, o sea, algo que está ahí faltando, algo faltante, no, debe estar su esquinita para indicar que es algo cerrado, un cuadrado, que indica una pieza cuadrada, ok, tenemos que dibujarla de la manera correcta. Continuamos con los principios de representación.
Veamos, las aristas en parte visible y en parte oculta se dibujan con un espacio en la línea de trazos al terminar la parte visible. ¿Sí? Aquí hay un errorcito en el dibujo, porque está recapitulando lo anterior. Este es un error del libro, del autor. En este caso el autor, tal como se lo refiero yo ahí, es Ramos y García, del año 2000. ¿Ve? Las figuras están intercambiadas. Realmente lo correcto es lo que está en el círculo y lo incorrecto es lo que está en la mano derecha. Entonces ahí hay que, ojo con eso, es un error de representación del libro. Los libros también se equivocan, los autores también se equivocan, son seres humanos. Bueno, les estoy recapitulando. Por eso hay que ser muy crítico. La norma, esas sí están bien elaboradas, bien diseñadas. Esto es de un libro. Lo anterior que vimos era de la norma ISO 128-20 y la guión 21, que son las que les he estado explicando. Este es unos principios de la representación que nos muestra este autor y que, bueno, los quise compartir con ustedes. Y aquí nuevamente, dos líneas próximas, paralelas, tal como en el caso anterior. ¿Qué es lo que debemos hacer? Alternadas. Alternadas. Ahí lo podemos ver. Deben dibujarse de manera alternada. Ahora, en el caso de, como dice allí, las reglas anteriores son igualmente aplicables a las líneas ocultas curvas. Es igual. Eso no tiene nada que ver que si una línea recta o una línea curva. Aplican los mismos principios. ¿Qué quiere decir? Allí, esa línea de trazo debe llegar hasta la otra línea de trazo. Como lo observa la figura. Debe tocarla. Si no, se ve muy mal. Si una vista aparecen superficies aristas visibles y aristas ocultas, se dibujan las aristas visibles. Ahí lo puedes ver. Voy a aprovechar en esta parte como quizás para muchos de los estudiantes que están comenzando y no conocen mucho, recuerden que en dibujo mecánico, en dibujo técnico, dibujamos lo que se ve y lo que no se ve. Lo que se ve, cuando tú observas una pieza, lo que tú logras ver directamente con tus ojos, las aristas que conforman la pieza, los contornos, todo eso se dibuja con líneas objeto, tal como lo indica la flechita. Y en el caso de lo que yo no logro ver, por ejemplo, un agujero o una pieza cuadrada que no la logré, pero que está por dentro de la pieza, eso que no logras ver lo debes representar con líneas de trazo. Si dos líneas coinciden, una de trazo de algo oculto con una arista visible que tú logras ver coinciden, tú debes utilizar preferiblemente la línea objeto, la línea de trazo continuo, como dice la norma también. Ahora, los centros determinados por la intersección de dos líneas de eje han de quedar determinados por el cruce de dos líneas de trazos largos. Aquí voy a aprovechar para aclarar varias cosas. Primeramente, este autor lo traje a colación para aprovechar y explicar cosas que te vas a encontrar en la literatura, en los libros, sean de habla inglesa, sean de habla española. Algunos autores trabajan con las normas ASA, otros trabajan con las normas DIN y otros trabajan con las normas ISO. Las normas DIN y ISO se parecen mucho. La ISO lo que ha hecho es adoptar muchas de ellas y agarrando lo mejor, llegando a un consenso con todos los organismos de normalización. Y bueno, sin embargo, yo me imagino, esto es lo que yo creo, que a veces no hay mucho consenso y acepta las dos. ¿Ves? Entonces, en el caso de la línea de centro, cuando es algo circular, las normas ASA nos dicen que coloques una crucecita y línea de trazo hacia los lados. ¿Ves? El incorrecto es como está aquí en la parte izquierda. ¿Ves? ¿Qué es lo que debe hacer? Un trazo largo, luego trazo corto, trazo largo, trazo corto, trazo largo, dependiendo del círculo. Si es un círculo pequeñito, bueno, una crucecita, trazo corto y sales con un trazo largo. Siempre debe salir. ¿Ves? El error es ese que está aquí. Hay otros errores que lo vamos a ver más adelante, como que es lo que comete el estudiante. Veamos, ahí está. Según la norma, según este ejemplo dice que es trazo largo, luego es trazo corto. Ese es el caso de las normas ASA. Pero en las normas DIN y las normas ISO, que es la que les estoy explicando,
no trabaja con trazo largo, trazo corto, sino trazo, punto, como lo vimos en el ejemplo anterior. Trazo, punto. Aquí estaríamos hablando de una crucecita pequeña, un punto, trazo largo, punto, trazo largo, punto. Esa es la forma correcta. De todas maneras, voy a ir puntualizando cada una de estas cosas para que lo vayas internalizando. Y aprovecho en esta oportunidad para exhortarte a revisar las normas. Si bien es cierto, esta es una manera de entender un poquito más la norma, lo ideal es que tú agarres la norma, la descargues, o si la universidad lo tiene, o de donde la consigues, y tú te pongas a analizar punto a punto, desde un inicio, lo que dicen las normas ISO 128-20 y la norma ISO 128-21, y todas las normas ISO que vamos a estar analizando y discutiendo en esta plataforma. Seguimos entonces con los principios generales de representación. Ya esto lo habíamos dicho. Fíjate, los ejes deben rebasar ligeramente la figura de la que hacen referencia. Dependiendo del dibujo, esa línea debe sobresalir un poquito. Podemos hablar de 3 milímetros, dependiendo del tamaño. En formato DIN A4 yo hablo de 2 milímetros, 3 milímetros. A4 y A3, que son los que más uno utiliza. Ya formato más grande, oye, tú puedes agarrar y hacerlo un poquito más grande. De hecho, eso está normalizado. Pero bueno, tiene que sobresalir ligeramente, como lo dice la indicación allí. En todos los extremos sobresalir ligeramente. A la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Siempre debe sobresalir un poquitico. Unos 3 milímetros lo que yo utilizo. Como esta línea de eje generalmente está representando la misma pieza, y lo vas a ver más adelante cuando veamos lo que son las proyecciones, ahí cuando tú ves un círculo y un rectángulo, bueno, quizás tú vas avanzado y dices, oye, eso lo sé yo, pero bueno, hay estudiantes que son nuevos. Entonces, esa es una sola pieza. Visto de arriba es circular, y cuando lo veo de frente es rectangular. Y esa parte rectangular, yo tengo que indicar que es cilíndrica. ¿Cómo lo hago? Con una línea de eje. En el caso de las normas ASA, que es lo que está haciendo mención en este ejemplo, es trazo largo, trazo corto, trazo largo, trazo corto. Entonces, ahí está. ¿Ves? Igualito, esa línea de eje debe sobresalir un poquito, arriba y abajo, en ambas vistas, porque está indicando una parte circular. Veamos lo siguiente. Los ejes deben referirse a una sola proyección, no prolongarse de una a otra. Si observamos esa línea vertical, está desde arriba, siguió hasta abajo. No hay una distinción entre los ejes de la vista superior y la línea de ejes de la vista inferior, aun cuando vaya en la misma línea y se refiere a la misma pieza. No es correcto. Lo correcto es separarlo, como podemos ver ahí, un espacio que se vea que la línea de eje de la vista superior va hacia arriba y la otra hacia abajo. Esa es la forma correcta en la cual debemos trabajar. En esta parte nos dice, en los dibujos que aparezcan superpuestas una arista visible y un eje, se dibujan solo la arista visible. La arista visible es la más importante porque es la que nos da la forma de la pieza. Eso es lo más importante. Entonces siempre la arista visible tiene prioridad sobre cualquier otra línea. Entonces, en este caso podemos ver que esa es una línea de eje, pero ¿cuál es la que prevalece? La línea objeto, la línea de trazo continuo. Entonces la forma correcta en que la debemos trazar. Aquí podemos ver otro ejemplo, que aun cuando el autor lo señala allí, no está bien dibujado, quizás por la impresión. Pero la idea es que los de la parte izquierda los se dibujan como trazos, mientras que aquí se dibuja como continuo. Aparte, puedes apreciar también que las figuras de la derecha son más gruesas. La línea de trazo es fina, mientras que una línea objeto es gruesa. Esas son otras de las cosas que tienes que ir puntualizando, tienes que ir aprendiendo, que existen líneas gruesas y líneas finas. No es el caso de este video, pero yo aprovecho siempre para puntualizar, para que vayas internalizando estos conceptos. En los dibujos que aparezcan superpuestas, una arista oculta y una eje, se dibujan solo la arista oculta. Es lo mismo. La arista oculta
me está indicando algo de la forma de la pieza que no logro ver, pero me está indicando la forma. Entonces, en ese caso yo debo priorizar o darle prioridad o darle mayor importancia a la línea de trazo, tal como se puede apreciar allí. ¿Ven? Esa es la más importante. Así que tenlo muy bien presente. Ahora veamos. Se nos pueden presentar varias cosas. Existen las líneas de referencia. Estas sirven para indicar un elemento. Puede ser una línea de cota, un objeto, contorno, etc. Son muy utilizadas. ¿Sí? Esto lo he hablado yo en la parte de acotado, aunque más adelante voy a estar haciendo yo otros videos sobre acotado. ¿Sí? Cómo indicar. Entonces, por ejemplo, cuando la línea de referencia termina en punto, si voy a indicar algo por dentro de la pieza, debe terminar en punto. ¿Sí? Ahora, si voy a tocar una línea objeto, como lo podemos ver, vamos a aprovechar aquí, ahí está. Si está dentro de la pieza, termina en punto. ¿Sí? Ahora, si toca un contorno de la pieza, termina en flecha. Pero si en el caso de que llegue a una línea de cota, que esto lo usamos cuando las cotas son muy pequeñitas y no me da casi chance de colocar la cifra, por ejemplo, imagínense que ahí sea 5876, los números quizás queden muy pegados, entonces como quedan muy pegados yo prefiero colocar una línea de referencia, una línea de indicación y coloco la cifra más arriba, perdón. Es la forma correcta, ¿ves? Se ve mejor, le da elegancia al dibujo. Veamos algo que quizás pueda para algunos resultar trillado, pero ya a este ritmo del video, ¿no? Pero siempre, como yo digo, voy puntualizando algunos conceptos. Por ejemplo, la recta. Nos vamos a conseguir con líneas rectas. Son todas aquellas líneas en que todos sus puntos van en una misma dirección. Ay Dios, eso es lo que es una línea recta. Un concepto sumamente básico. Y vamos a tener, también en dibujo técnico utilizamos líneas curvas, sobre todo cuando dibujamos piezas en corte y le hacemos un corte como un quiebre para mostrar detalles internos, tenemos que utilizar líneas curvas. ¿Cómo son esas líneas? Esas las vamos a utilizar, vamos a ver más adelante. ¿Ves? ¿Qué espesor tienen? ¿Son finas? ¿Son gruesas? ¿Okay? Todas esas cosas las vamos viendo. Y también cuando hacemos cortes utilizamos las líneas quebradas. Las líneas quebradas, estas líneas están formadas por diferentes rectas que se pueden cruzar. Realmente pueden ser, y como lo podemos ver, se van cruzando. Cuando indica un corte yo utilizo una línea de quebrada. ¿Ves? Es muy utilizada. Y bueno, la misma una combinación de ambas líneas. ¿Ves? Ahora, también tenemos lo siguiente. Existen líneas verticales. La línea vertical es la línea perpendicular al eje horizontal. Eso lo sabemos. Y una línea horizontal, tal como lo podemos ver en azulito allí. Es la línea que corresponde al nivel del agua, donde ésta se encuentra en reposo. También tenemos líneas inclinadas, que pueden estar a 10 grados, 30 grados, 45 grados. Las más usuales en dibujo son líneas a 30, 45 y 60 grados. Por eso las escuadras vienen en esos ángulos. ¿Ven? Pero puede haber una línea en cualquier ángulo. Nos podemos conseguir en cualquier ángulo. Aquí en esta oportunidad voy a aprovechar de recordarte lo siguiente. Fíjate, te hago esta pregunta. ¿Te recuerdas el color que deben tener las líneas en los planos? ¿Serán rojas, azules o verdes como aparece allí? No. ¿Verdad? Claro que no. Todas las líneas deben ser negras, con oscura, negra. Debe verse claramente el contraste del color. No, el contraste se logra con el espesor de la línea, no con el color. A veces, por lo menos los arquitectos tienden a utilizar un contraste que cuando algo está más cerca, lo dibujan oscuro y mientras más lejos va, más clarito. No, en ingeniería mecánica todas las líneas son oscuras. Unas son más gruesas que otras. Eso es lo que nos da el contraste. Entonces, más allá de que en estos videos que son educativos, académicos, te estoy colocando colores, cuando elaboras un plano, debes dibujar todas las líneas oscuras. Los planos no llevan colores. No. Solamente
se utilizan colores para efectos de presentaciones, para darle animación a un diseño, algo, pero cuando ya yo voy a imprimir ese plano para ir al proceso productivo, debe ir en blanco y negro. Eso es la forma correcta. A veces se da en blanco y azul, como vamos a ver más adelante. Otra pregunta, ¿y el espesor? Claro, ya lo hemos hablado algo. Todas las líneas no tienen igual espesor. Las líneas objeto y las líneas ocultas que nos dan la forma son gruesas. Y muchas otras de las líneas que hemos visto son finas. Y bueno, esto forma parte de lo que vamos a ir viendo en otros videos. Pero ten en cuenta de que todas las líneas no tienen el mismo espesor. Ahora, ¿dónde vamos a ver eso? Mira siempre estos videos, anda viendo. De todas maneras, yo te voy a estar dando todas las directrices para que manejes este lenguaje técnico. También tenemos rectas paralelas, que pueden ser verticales o pueden ser horizontales. Para ello debes hacer, cuando vas a trazar, ya lo vimos anteriormente, uso de tus escuadras que queden bien elaboradas, para que el dibujo esté hecho de una manera profesional. Tal como dice, son dos o más líneas que estando en un mismo plano jamás llegan a unirse al proyectar sus extremos. Aun cuando esas líneas se vayan hasta el infinito, ellas nunca se van a unir. Eso es lo que quiere decir dos líneas paralelas. Mientras que las líneas oblicuas, si tú las proyectas, se van a encontrar. En alguna parte se van a encontrar. Recuerda, todas las líneas son oscuras, negras. En el caso de dibujo técnico, como cuando lo estamos haciendo a mano alzada, debemos utilizar el lápiz HB y afincarlo bien. Si lo estoy haciendo a lápiz, ¿no? Si lo estoy haciendo con algunas líneas, con algunos marcadores para el trazado, que es lo que se utiliza hoy en día, bueno, utilizo el color negro. Anteriormente utilizamos tinta china, pero bueno, ese es otro punto. También tenemos líneas convergentes, divergentes y perpendiculares. Es como una línea oblicua. Son líneas, las convergentes, son líneas que partiendo de puntos diferentes se unen en otro al proyectar su extremo. Esas son dos líneas convergentes. Y dos líneas divergentes es como decir parecido, pero que ellas van a diverger y más bien se van a separar. Es todo lo contrario. Son líneas que parten de un mismo punto y al proyectar sus extremos se separan en direcciones diferentes y jamás se van a encontrar. Perpendicular. Bueno, ¿cuáles son esas rectas perpendiculares? Algo que quizás suena para ti trillado, pero tienes que tener claro. Estas son rectas perpendiculares a 90 grados. Es la línea que se encuentra con la horizontal formando un ángulo recto. Aquí utilizamos las dos escuadras, la de 30 por 60 y la escuadra de 45 en conjunto con la regla T. Es muy importante que veas, si quieres te vas a mis videos donde te doy una explicación de cómo utilizar correctamente los instrumentos de dibujo. Hay estudiantes que quieren hacer los dibujos con una reglita simplemente. Eso está muy mal, no. Utiliza todos los instrumentos de una manera correcta. Se ve muy mal viendo a un estudiante, para no hablar de un ingeniero, ¿no?, que esté haciendo una corrección con una reglita sencillita de esa. Y dígame si es de esas reglas de un juego geométrico. Wow, bueno, al ver eso, bueno, ya uno sabe qué calidad de ingeniero. Entonces, yo te recomiendo, no lo hagas, aprende a utilizar correctamente cada uno de los instrumentos de dibujo técnico. Ahora vamos a esta parte también de la norma, que nos da la aplicación de los diferentes tipos de líneas. Esto está en la norma ISO 128, esta figura. Lo que voy a aprovechar aquí es para que tú lo logres ir entendiendo. Por ejemplo, ahí tenemos tipos de líneas. La A1 son contornos visibles. Como yo te iba diciendo, ahí está A1. Todo lo que es visible, todo lo que nos da la forma de la pieza, pero que yo logro ver, lo dibujo con líneas de contorno visible. Ahí tenemos otro ejemplo. Y en ese dibujo hay muchas otras líneas de contorno visible. La llamamos líneas continuas, líneas objeto. Simplemente esa es la idea. Ahora, aristas visibles. Bueno, voy a aprovechar aquí para resaltarte dos cosas. Aquí tengo yo un error. Arista es arista y contorno. Esta parte que te he colocado, que te va señalando ahorita, esos son la última flechita que se dio. Ese es un contorno, ahí está, ¿ven? Ese es un contorno, Entonces los contornos también se dibujan con una línea. Cuando yo lo hago en vista,
ahí se ve claro una línea curva, pero si yo lo hago en otra vista, esa línea curva la represento como una línea sólida, una línea totalmente recta. Entonces, todas esas líneas se dibujan con líneas objeto. Se le llama arista visible y esa es la forma, son líneas gruesas. También tenemos la B1, que son líneas ficticias o imaginarias. Ahí lo vemos, la B1. Esas son líneas de piezas que no existen. ¿Por qué? Porque donde ves esa línea, esa en la pieza no está. Simplemente es como un contorno, pero que no está. Es como un pequeño doblez o una superficie suavizada. Entonces, para efectos de entender mejor el dibujo, se le dibuja esa línea ficticia o imaginaria que no forma la pieza, simplemente como un pequeño doblez, una superficie, digamos, un poquito irregular. Entonces se dibuja esa línea. Ese es otro tipo de línea. También tenemos la línea de cota. Bueno, que como lo vamos a ver, la línea de cota, ahí tenemos la B2. Esas se utilizan para dimensionar el objeto. Ahí están todas las dimensiones. Cuánto mide cada una de las dimensiones de esa pieza. Fundamental para el proceso de fabricación y de inspección. Tenemos la flechita. Yo siempre le coloco una flechita para que lo logren ver mucho mejor. Veamos, ahí tenemos otro B2. Otra línea de cota. Este es un arco. Y el anterior es una línea de un segmento. Ahí lo ven. Observa la flechita. Veamos, líneas de proyección. B3. ¿Dónde está B3? Ahí está, B3. Ahí se le llama línea de proyección. En muchas de la literatura nosotros la llamamos líneas auxiliares de cota. Otros le llaman línea de referencia. Yo prefiero llamarla líneas auxiliares de cota. Para indicar la cota salen unas líneas fuera del objeto y luego sobre las puntas se colocan la línea de cota. Esas líneas que salen desde el objeto es lo que se conoce como línea de proyección, que yo prefiero llamarla líneas auxiliares de cota. Son líneas finas. Ahí la podemos ver. Fíjate que son más finas que las anteriores. Ahí se ve como un poquito más grisecita, pero realmente por efectos de dibujo. Todas son oscuras. Todas son oscuras. Línea de referencia. B4. Vamos a ver, ahí tenemos. Esa línea de referencia, esa está refiriendo a algo. Yo allí diría, si eso es circular, para mí sería más una línea de eje. ¿Ve? Que me indica que toda esa parte que está allí es circular y a la vez sirve de simetría. Como una línea de simetría de la pieza y de eje. ¿Ve? Pero también se le llama línea de referencia según las normas ISO 128. Ahí la puedes ver, te la señalo para que lo logres apreciar mucho mejor. B5, rayado y achurado. No todo se ve, en muchas ocasiones necesitamos hacer cortes. Es como picar la pieza, seccionarla, dividirla en partes para verla cómo es por dentro. Entonces esas partes que fueron cortadas, que están sólidas, se dibujan con líneas de sección. Eso lo vamos a ver cuando veamos cortes y secciones. Espero que sigas viendo estos videos. Entonces, esas líneas las debes dibujar, está como B5, las debes dibujar así. Ahí la vemos que son inclinadas, generalmente se hacen a 45 grados. Es lo más usual, pero se pueden hacer también a 30 grados o a 60 grados. A veces en otro ángulo, pero esos son los ángulos más utilizados. Y tienen toda una nomenclatura, una forma de... una terminología que hay que manejar. Que bueno, eso es tema de otro video. Veamos. B6. Contornos de sección abatidas sobre la superficie del dibujo. Veamos este ejemplo. Eso es igual, es una línea en corte, pero que dice la corté y la abatí. O ese abatir es como decir la giré. En mi país, Venezuela, hablamos de girar. A veces en el lenguaje técnico se habla abatir. Abatir es girarlo. Lo corté para verlo mejor, lo giro y así logro ver mejor la forma de la pieza. Ahí está. Esa es la manera. Es igual una línea en corte. Es una línea fina. ¿Sí? Tienes la flechita que te va indicando cómo es todo.
te puntualizo aquí, trata de ir comprendiendo el uso correcto de cada una de estas líneas. Esto de todas maneras no se aprende de un día para otro. Eso es estudiarlo bien y practicarlo. Seguimos con la misma figura, pero con otros tipos de líneas, ¿verdad? Eje corto, B7. Ahí está. Una línea de eje, cuando un eje es corto, se puede decir, el eje es muy cortico, pequeñito, no da para hacer una línea, trazo, punto, simplemente le trazamos una línea, ¿ves? Una línea sencillita porque es un eje corto. Pero él nos está indicando que es una línea de eje, es una línea fina. Ahora tenemos C1 y D1, ahí tenemos C1. El C1 no está en la figura, debe estar en otra figura. Está D1 y dice, límites de vistas o cortes parciales interrumpidos. Esto es lo que le decía anteriormente cuando yo le decía que no solamente las líneas son rectas, sino que a veces se le hace como un zigzag, una línea quebrada, como les decía anteriormente. Ahí yo prefiero utilizar un zigzag, una línea quebrada. ¿Qué indica eso? Que hubo una interrupción para dibujar esa pieza. Esa pieza puede ser que es más larga, pero ¿qué se hizo? Se le hizo esa forma para representarlo de una manera de una mejor manera en el dibujo. Ahí tenemos, en este caso este dibujo tiene dos líneas en zigzag. Creo que sí, dos nada más. Ahí tenemos tres líneas, la tercera de uno, tres líneas en zigzag, que indican tres cortes. Muy bien. La siguiente, contorno oculto. Ya esto lo hemos visto. Las líneas ocultas y las líneas objetos generalmente se dibujan gruesas, que son las que nos dan, como lo he enfatizado, la forma de la pieza. E1. ¿Dónde observas E1? También tienes E2. Ahí está. Esa línea que está allí que te estoy señalando es una línea de trazo. Señala contornos ocultos. Es gruesa. Es gruesa en el caso que es E1. Pero en el caso que, bueno, como bajemos más adelante, la F se hace fina. En este caso se hizo fina. Bueno, porque hay autores y hay normas que trabajan con la línea oculta fina y con la línea de trazo, otros con la línea de trazo gruesa. Yo por mi parte, yo trabajo con las líneas contornos, como dice ahí, E1 y E2, gruesa, no fina. Aquí te motorizo F1 y F2. Ahí tenemos. Son las mismas líneas ocultas. Esta sí. La anterior no estaba. Pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, de esta. Es que estas son finas. ¿Qué me está indicando eso? Algo oculto. Puntualizo. Yo prefiero hacerlas gruesas. La norma ISO me está dando la opción. Bueno, como tú prefieras. Si quieres las haces gruesas o si quieres las haces finas. Las dos indican que algo está oculto. Entonces yo te exhorto mejor a que trabajes con líneas ocultas de trazo, tal como le indica allí, ¿verdad? Esas líneas de trazo, pero gruesas. Para mí es lo mejor. Ahí están las dos líneas, las señalo con la flechita para puntualizar. ¿Sí? Ahora, eje de revolución, G1. Vamos a ver G1, ahí lo tenemos. ¿Qué indica esa línea? Esa línea que está allí, lo que me está indicando allí, que esa pieza yo la puedo girar en revolución y me da una forma. ¿Cuál es esa forma? Una forma no es cilíndrica, no, pero es una forma, es una pieza revolucionada. Se puede decir que va cilíndrica, pero va variando la forma, por eso preferimos hablar de revolución. Entonces, para indicar que un eje de revolución, bueno, es lo mismo una línea de eje. Es una línea de eje, por eso lo digo. A la norma aquí lo diferencia, pero en esencia es una línea de eje, lo que nos dice la literatura, una línea de eje para indicar partes circulares y semicirculares. Aquí tenemos dos líneas de eje de revolución. Veamos la siguiente. Eje de simetría, también lo hemos hablado. G2, ahí está. Eje de simetría, esa línea que parte desde donde está señalando la flechita, ¿verdad? Y hasta el otro centro, eso indica simetría. ¿Por qué no decimos que una línea de eje? Porque la línea de eje indica algo circular y esa pieza desde extremo
extremo no es circular, simplemente me está indicando que esa pieza es simétrica. Pero también tenemos otra línea, que es esa partecita que está allá arriba, esa también nos indica la simetría. Veamos, trayectoria, G3, ahí tenemos, esa también es una línea de trayectoria, también forma parte, como pareciera, como una línea de eje, trazo, punto, que es lo que nos dice la norma, pero no se le llama línea de eje porque realmente no es una línea de eje, es una línea de trayectoria, para indicar que el centro de esa palanca se alterna con el otro y podemos ubicar los centros de ambas palancas en el proceso de alternación. Ahí se puede ver esa pieza que se está alternando. ¿Ves? ¿Y cuál es la trayectoria? La que nos indica esa línea, la línea de trayectoria. Ahí lo podemos ver. Trazo de plano de corte, H1. Vamos a ver, ahí está. Ese H1 nos está indicando que ahí hubo un corte. Y donde vemos la Y, ahí está la Y, que no lo resalté, pero se está indicando que ahí hubo un corte. Y ese corte es el que logramos ver aquí, donde está G1, la flechita, no lo señalé. La figura que está a mano derecha, ese es el corte que se está representando allí. El corte y en zigzag, solamente una parte. Por eso, ahora, ¿cómo es esa línea? Esa línea es más gruesa que las demás. Más gruesa que las líneas ocultas, más gruesa que la línea objeto. Es lo que nos dice las normas ISO. Ahí está. Lástima que no señale la otra figura, pero así es. Seguimos con la figura. J1. Vamos a ver esta J1. Esta línea es muy poco usual. Yo particularmente, que he visto muchos planos, no he visto mucho esta línea. Pero, ¿qué indica esta? Imperfecciones particulares. O sea que si yo veo una línea allí, esa línea lo que me puede decir es que allí pueden haber algún tipo de imperfecciones particulares. O sea, yo lo permito. Bueno, si hay imperfecciones allí, no, tranquilo, no se preocupen. Está bien, podemos aceptarlo. Ahora, ¿hasta qué punto puedo aceptar esas imperfecciones? Bueno, va a depender de las normas que tenga la empresa en ese lugar. Pero me está indicando allí que yo puedo permitir allí algún tipo de imperfección. Eso es tanto para el fabricante, el operador que fabrica la pieza, el artesano, o el inspector que la va a revisar y aprobar. Ahí está la línea. Veamos. K1. Superficies adyacentes. Ahí está. ¿Qué pasa cuando hay una superficie adyacente que no forma parte de la pieza? Simplemente una superficie que está al lado, no forma parte de la pieza. Ahí está. Trazo corto, 2 puntos. Trazo corto, 2 puntos. Trazo corto, 2 puntos. Es una superficie adyacente. No forma parte de la pieza. Es lo que te está haciendo resaltar. A veces se coloca quizás para una mayor comprensión de la ubicación de la pieza o de la máquina dentro de algún otro conjunto. K2. Posiciones alternadas. Veamos dónde está K2. Ahí está K2. Posiciones alternadas, ya lo habíamos dicho. Como esta línea, trazo punto punto, trazo punto punto, trazo punto punto. ¿Qué está indicando? Es una palanca que se alterna. Póngase, puede ser una palanca que tiene 3 velocidades: velocidad 1, velocidad 2, velocidad 3. En este caso serían quizás 2. Velocidad 1 está en una posición, velocidad 2 muevo la palanca, está en la otra velocidad. Eso indica que esa palanca se alterna, es algo móvil. ¿Qué debe utilizar? Una línea de posiciones alternadas. ¿Ah? Ahí la podemos ver. Toda la forma de la pieza. No es que eso existe, simplemente está indicando la posición alterna de la pieza que está a mano derecha. Vean. Algo que voy a aprovechar para aclarar. En esta figura. Esto lo debes tener muy bien presente. En la norma están estas dos cosas. Aquí está gran parte de la clave. Tienes una tabla donde dice el tipo de línea. En la siguiente columna, la designación. Y la tercera, la aplicación. Y tienes la figura que también está en la norma ISO 128 de cada una de esas líneas. Eso es lo que te he estado explicando hasta este momento. ¿Qué es lo que tú debes hacer? Dominar con absoluta precisión todas y cada una de las diferentes tipos de líneas que aparecen allí. Y no solo lo que dice la norma, porque como educador te diría,
En este caso yo estoy trabajando y le estoy haciendo videos con las normas ISO, que son las que van teniendo mayor auge a nivel internacional. Pero, y si trabajas con las normas DIN, tienes que saber y conocer cuáles son las líneas que se utilizan según las normas DIN. Y si trabajamos con las normas AS, o sea, dependiendo de las normas que esté utilizando cada país, tú tienes que conocerlas. Generalmente son pequeñas variaciones. Donde más hay variaciones es en la línea de eje, la línea de simetría. De resto casi todas son muy similares. Una que otra que te exige un espesor, pero bueno, la esencia es la misma. De todas maneras, la exhortación es a que profundices e internalices en todo esto que te he dicho y aprendas a usarlo y a utilizarlo de una manera correcta. Siguiendo con las recomendaciones finales, quisiera plantear lo siguiente. Si alguien de la comunidad tiene información de interés y actualizada que la quiera socializar, bienvenida sea. En mi nombre y el de todas las personas de esta comunidad global, se lo sabríamos agradecer. De igual manera, sabré recibir sus recomendaciones para incorporarlos en la elaboración y edición de los futuros videos. Por último, deseo a los estudiantes, profesores y a esta comunidad global muchos éxitos en el dominio de este lenguaje que es el dibujo técnico y el dibujo de ingeniería. Es mi deseo que este curso contribuya al logro de este empeño común. Asimismo, agradezco por anticipado los comentarios, críticas y proposiciones que tengan a bien hacerme llegar. Aprovecho para decirles nuevamente que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con sus compañeros, sus amigos, sus colegas, sus vecinos, todas las personas que le puedan sacar un gran provecho a este curso. Y algo que es muy importante, comenten, dejen sus inquietudes, sus comentarios, recomendaciones, críticas, todo lo que ustedes crean que de una u otra manera va a ser constructivo para mejorar este canal, se los sabré agradecer. Bueno, esto es todo, gracias por su atención, hasta la próxima.